Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Es un privilegio de parte del Señor poder dirigirme otra vez hacia ustedes con el propósito de tener una palabra de esperanza, de vida, de salvación para cada uno de ustedes. Así es de que, como siempre tenemos el privilegio de compartir la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que pueda hablarnos y que pueda ministrarnos a través de su palabra, que es vida. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento. Gracias por el regalo de la vida, Señor. Particularmente, Padre, por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias. Ahora quiero pedirte, Señor, que la mente y el corazón de cada uno de los oyentes, mío mismo, Señor, sea transformado, sea ministrado por tu palabra, Señor, y que ella misma, Señor, produzca aquello que será de bendición, Señor, que plante esa semilla que será de bendición en mi alma, Padre, pero también, Señor, que ella misma, Señor, destruya, arranque de mí, Señor, aquello que no sirve, que no va a producir frutos agradables para ti, Padre. En el nombre de Jesús te pido, oh Dios, que nuestra mente y nuestro corazón esté dedicado a ti y a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos saludarnos. Muy feliz por el regalo de la vida, ya de que en estos días hay tantas cosas que suceden, pero el Señor ha sido fiel para con nosotros y regalarnos un día más de vida. Amén. Quiero esta noche compartir una historia que está en la Biblia y extraer unas verdades que a lo mejor pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Así de que espero yo que podamos recibir una palabra de esperanza y de salvación para nosotros. Amén. El tema titulado es permiso para defender, pero usted puede agregarle, si desea, permiso para defender lo que amas. Yo creo que como personas tenemos siempre, hay algo que amamos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida. La salvación que nuestro Dios nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha dado y lo que amamos está en un constante riesgo. Por lo tanto, es necesario esforzarnos para defenderlo y tener el cuidado necesario para ello. Amén. Así es de que quiero tomar entonces la lectura de Esther capítulo número 8, del versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios así: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los pastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Amén. Entonces, esta es la lectura. El versículo número 11 declara que el rey dio una orden para que los judíos que estaban en todas sus provincias recibieran la facultad de defenderse. Qué bonito es, hermanos, tener la facultad de defendernos. Amén. Hay ciertos momentos donde las personas como que estamos y nos sentimos atados sin esta posibilidad de poder actuar. Una persona que por A o B razón sufrió un daño y no podía defenderse, hermano, eso es doloroso. Quizás ver el daño que a un hermano, a un familiar, a una persona puede estar sufriendo y no podamos hacer nada para defenderlo. Eso es doloroso y triste, hermano. Bueno, en nuestros días estamos viendo casos de salud donde nosotros deseamos quizás ver sanidad, ver milagros, ver una respuesta, o ver cuidados, o ver medicina para las personas, pero no lo hay.
Sin embargo, la palabra de Dios contiene también elementos que nos van a ayudar a entender que tenemos una arma que es mayor y que es superior y que es la que nos da facultad para defender aquello que amamos. Si usted ama a su familia, ama a su casa, ama a su hogar, ama aquello que Dios le ha entregado, ama su alma, ama esa relación con Dios, también necesitamos defender y cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Durante el periodo medo-persa, es decir, esto es en Babilonia, después de aquellos grandes reyes como el rey Ciro, que Israel fue llevado a Babilonia. Entonces viene este imperio medo-persa, el cual va a tomar posesión de esa provincia. En esa provincia, como dice aquí, habían 127 provincias en las cuales este imperio estaba gobernando. El rey Asuero, que menciona la Biblia, también es el rey Jerjes, que menciona la historia. Entonces dice de que este rey tenía ciertos consejeros. Uno de ellos se llamaba Amán, y este Amán va a tramar un plan en contra del pueblo de Dios. Y es que no debe extrañarnos, hermanos, siempre habrá oposición contra el pueblo de Dios. Siempre que el pueblo de Dios o que los hombres de Dios, las personas que proclaman la palabra de Dios, hagan lo correcto, siempre habrán enemigos. Entonces va a suceder un evento en el cual este Amán trata e intenta mal contra el pueblo de Dios. Pero en este intento, hermanos, la gloria de Dios se va a manifestar de una manera muy especial. Amén. Ahora, déjeme contarle que en el capítulo 3 de Esther, dice la escritura, Amán trama la destrucción de los judíos. Quiero leerle, preste atención, tal vez sea de interés para usted esto. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso sillas sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Vamos a encontrar dos personajes. Uno es Amán y el otro es Mardoqueo. Mardoqueo es un judío, hermanos, que está en Babilonia, y Amán es Agageo. Quizás la palabra no se nos haga tan fácil pronunciarla, pero significa que es de Agag. Si usted recuerda, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, Dios le dio una orden a Saúl, y la orden fue esta: que exterminara a Amalek y a todo su pueblo. Y el rey Saúl va y hace lo que el Señor le pide y mata todo lo despreciable, lo vil. Pero dice la escritura que lo mejor lo deja con vida, y al rey también. Entonces ahí encontramos la conexión de una persona que tiene descendencia en Agag, que es de la casa de ese rey, que evidentemente tendría un daño, evidentemente tendría como un deseo de venganza. Por eso vamos a encontrar aquí que este hombre va a tramar la destrucción del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Por qué? Porque él tenía las secuelas de ese daño y que quería vengarse. Sin embargo, su plan no daría resultado. Ahora, ¿qué me hace pensar esto, hermanos? Que aunque nosotros hayamos peleado batallas y hayamos luchado batallas hace años, hace meses, siempre el enemigo va a tener deseos de vengarse, de levantarse, de hacernos caer una y otra vez. Es decir, que nuestro enemigo lo derrotamos una vez, vencemos una vez, pero no quiere decir que el día de mañana no vamos a tener batallas. No quiere decir que el día de mañana vamos a estar libres de situaciones de pecado, de situaciones de dolor, de situaciones en las cuales nuestra fe o nuestra convicción pueda venirse abajo. Entonces, mire, este hombre Amán fue engrandecido por el rey, tanto que el rey le puso una silla donde todos los siervos del rey tenían que reverenciarlo. Pero había un hombre llamado Mardoqueo. Este hombre Mardoqueo era judío, pero era un hombre que tenía integridad a Dios y a la palabra, tanto así que él no se iba a inclinar delante de vamos a mencionarlo, de un hombre que era pagano, hermanos, que no era del pueblo de Dios. Entonces él había entendido que únicamente podía reverenciar
reverenciar al Dios del cielo. Entonces, en ese sentido, él no se va a arrodillar. Y hermano, esto va a desatar un problema grande para él, pero no solo para él, sino para todo su pueblo, hermanos. Pero vamos a ver aquí algo muy precioso, y es que cuando una persona decide obedecer a Dios sobre todas las cosas, decide honrar a Dios sobre todas las cosas, aunque se desaten aflicciones, aunque se desaten tempestades, el Dios mismo al que él está honrando es ese Dios el que lo va a guardar. Así es de que yo no sé usted en la condición en la que esté, no sé dónde le esté tocando pasar este tiempo que está pasando, pero si es hijo de Dios, si ha conocido el temor de Dios, mantenga esa integridad, mantenga esa fidelidad a Dios, no se postre, no se arrodille delante de aquel que puede atemorizarlo o de aquel que puede llamarlo a hacer lo malo, sino al contrario, inclinémonos, postrémonos solo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, entonces esto va a desagradar a Amán, tanto así que en el capítulo número 3 dice que en el versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco, oiga qué tremendo, hermanos, tuvo en poco hacerle daño solo a Mardoqueo, sino que él pensó en grande, en hacer un daño en grande. Pensó en destruir a su pueblo, porque él ya había declarado cuál era su pueblo, hermanos. Y aquí vamos a ver, hermanos, que cuando el enemigo ataca, no trata de atacarlo solo a uno, trata de atacar a la familia. Por eso yo escribí como título que defendamos, permiso para defender lo que usted ama. Lo que el enemigo viene es a tratar de robarnos, a tratar de dañar lo que nosotros amamos, lo que Dios nos ha puesto, lo que Dios nos ha entregado. Podría yo preguntarle a usted, ¿qué es lo que usted tanto ama? Es lo que ha recibido de Dios. Pero eso que ha recibido de Dios, puesto que el enemigo no puede hacerle daño al Dios Supremo, trata de dañar a sus hijos, a sus escogidos. Sin embargo, usted no está solo, usted es hijo de Dios y tiene esa cobertura de Dios. Pero también vamos a ver lo importante que es que como hijos de Dios, usted y yo deseemos defender o estemos dispuestos a defender aquello que el Señor nos ha entregado. Amén. Entonces tuvo en poco hacerle daño únicamente a Mardoqueo, sino que intentó dañar a todo el pueblo de Dios. Pero hay una promesa para el pueblo de Dios, hermano, y es que Dios pelea por su pueblo, y es que Dios defiende a su pueblo, y es que Dios está con su pueblo. Si usted es pueblo de Dios, alégrese. No vamos a dudar, hermanos, y no vamos a negar lo que Jesús también diría, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque Jesús, Dios, Él había vencido al mundo, hermanos. Amén. Entonces, mire qué tremendo, que se va a desatar entonces una situación en contra del pueblo de Dios, un plan en contra del pueblo del Señor, en el cual este hombre llamado Amán, con astucia, va a hablarle al rey Asuero y le dice: rey, aquí hay un pueblo que no sirve para nada, aquí hay un pueblo que está esparcido y en nada beneficia. Hermano, gloria al Señor, hermano. ¿Sabe qué? Mucha gente dice que esto del evangelio no sirve para nada, pero aunque lo nieguen y aunque lo duden, la palabra de Dios seguirá siendo vida, seguirá siendo esperanza, seguirá salvando a aquel que está necesitado, seguirá siendo esperanza para aquel que está a punto de morir, hermano. Aunque la sociedad, aunque el mundo, aunque el intelecto diga que el evangelio es para gente que no piensa, nosotros sabemos que la palabra de Dios es vida y es esperanza y es salvación. Amén. Entonces, qué precioso esto, hermanos. Ahora, sucedía entonces de que este hombre llamado Amán dijo que el pueblo de Dios no servía para nada y que si le parecía al rey lo podían exterminar. Pero no solo eso, sino que para motivar, hermanos, mire qué tremendo, para motivar a que la gente pudiera exterminarlo, cada una de las personas que exterminara a un judío se podía quedar con sus bienes, es decir, si tenía casas, si tenía propiedades, todo lo que tuviera, la persona que lo exterminara se quedaba con ello. Mire, y si hay algo que despierta, hermanos, el interés, es ese deseo de obtener. Por eso también la Biblia dice, hermano, que no debemos codiciar, hermano. Piense usted en una persona que siempre ha codiciado lo que Dios le ha dado, su casa, su carro, su familia, todo, y tiene la oportunidad
oportunidad de hacerse de ellos. Va a ser motivado, pero no por una sabiduría de Dios, sino por algo diabólico, hermanos. Sin embargo, como dije ya, el pueblo de Dios no está solo. El pueblo del Señor no estará solo. Dios va a defender a sus hijos. Dios va a defender a su pueblo. Así es que en el capítulo número 3, del versículo número 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amén. Y esto lo hemos visto repetidas ocasiones, como el enemigo intenta exterminar al pueblo de Dios, como el enemigo intenta erradicar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no está solo. Dios está por él, Dios está con él, y será levantado, será defendido por ese Dios fuerte. El Proverbio 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No es nuestra justicia, hermano, es la justicia de Cristo que nos fue dada el día que nosotros creímos en su gracia, en su amor, en su redención. Amén. Entonces hay un plan que se está fraguando y no debe extrañarnos. Satanás, el mundo, dice la Escritura que Satanás vino para hurtar, matar y para destruir. Y ese plan, hermanos, está desde que Dios puso al hombre allí en el jardín del Edén. Satanás viene para matar, para hurtar y para destruir todo. Pero por eso es necesario que como hijos de Dios entendamos, hermano, que si Dios ha depositado algo que vale, que tiene, que representa amor para nosotros, debemos estar dispuestos a defendernos. Ahora, hay algo bien interesante, y es que hasta este momento el rey no entiende y el rey no sabe. Incluso los judíos no entienden lo que está sucediendo. Pero si hay algo que no se escapa de las manos de Dios, hermano, eso debemos tenerlo claro. A nosotros se nos puede escapar de las manos, de nuestra mente, pero a Dios nunca. Puede ser que usted ignore el daño, el mal que el enemigo quiere hacernos, pero Dios lo sabe, lo conoce, y no solo eso, también está dispuesto a defendernos y a guardarnos. Amén. Entonces va a ocurrir que se firma este edicto, un edicto real por el rey de Media y de Persa, que dice en la Escritura misma que no puede ser revocado. Ahora, aquí es donde entra esta pregunta, hermano: ¿qué podemos hacer con cosas que quizás no podemos revocar, hermano? Estamos viendo días difíciles, estamos viendo momentos difíciles, aún estamos viendo a hermanos en la fe que están partiendo, que están perdiendo quizás la batalla contra la enfermedad, quizás están luchando contra situaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué podemos hacer para pedirle al Señor, para rogarle al Señor que Él guarde a nuestra familia? Hermano, como hijos de Dios tenemos armas poderosas, hermano. Como hijos de Dios, el Señor nos ha dejado elementos que son tan importantes, que nos van a servir en la vida cristiana, hermanos. Fíjese que cuando Esther y Mardoqueo se dan cuenta de este asunto, ellos inmediatamente en el capítulo 4 iniciaron algo. Escuché una predicación muy bonita, mi hermana Abby, hablando sobre Esther, y me encantó. Bueno, pero yo quiero hablar también sobre Esther, y qué precioso, hermanos. Mire, porque en ese momento, cuando Esther está como ahí indolente, decía mi hermana, qué bueno, qué precioso eso, hermano, pero Esther es despertada por Mardoqueo. Pero lo que yo quiero referirme es a esta parte en la cual, hermanos, hemos sido llamados como hijos de Dios a mantener la fe, a mantener ese tiempo de oración. Y esto es lo precioso, que Esther entró para buscar el favor del rey. Qué hermoso, hermanos, como hijos de Dios. Yo sé que aflicciones vamos a tener, yo sé que problemas vamos a tener, y evidentemente el mundo está rodeado de problemas, el mundo está rodeado de males. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vamos a presentarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿Nos vamos a poner a temblar? ¿O qué vamos a hacer, hermano? Porque esto era lo que le ocurrió al pueblo judío. Mientras no hubiera quien les defendiese, mientras no hubiera quien entrara hasta el palacio para buscar el favor del rey, esa gente estaba sin esperanza. Mientras nadie entraba y intercedía por ellos, hermano, esa gente estaba destinada a la muerte, hasta que se levantó esta mujer llamada Esther, que había sido puesta con
un propósito, hermano, y entró para buscar el favor del rey. Si hay algo que será de beneficio para nuestras almas, si hay algo que será de beneficio para nuestras familias, si hay algo que será de beneficio para nuestras congregaciones, los que tenemos el privilegio de servir al Señor, si hay algo que será de beneficio aún para nuestra familia, nuestra sociedad, es que estemos buscando el favor del rey, hermanos, es que entremos a su presencia y solicitemos el favor, no solo para la vida nuestra, sino para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestros hermanos, para la vida de aquellas personas que aún luchan, que aún mueren, aún sin conocerle. Dios es un Dios de misericordia, y esto me encantó en el capítulo número 4, versículo número 15. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Después que Mardoqueo ha declarado lo que está sucediendo y que le pide que entre delante del rey y que ella no quiere ir, hermanos, en el versículo número 16, ella ya está convencida que ha sido puesta con un propósito. Entonces dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Oiga, qué precioso. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué hermoso, hermano. Ahora, cuando hablamos de buscar el favor del rey, mire, qué precioso, hermano, porque esta mujer va a entrar, pero antes de entrar, qué bueno es que solicitemos lo que tenemos que solicitar, pidamos lo que tenemos que pedir, pero antes esta mujer entendía lo importante que era buscar el favor de Dios, hermano. Ella está determinada, ella sabe que lo único que puede cambiar, ella entiende que entrar al palacio y entrar sin ser llamada por el rey, ella es digna de morir, ella podría morir en ese momento, pero antes de buscar el favor del rey terrenal, del humano, ella está buscando el favor de Dios que está en los cielos, hermano. Y esto es algo muy maravilloso, hermano. Cuando el favor de Dios, cuando la gracia de Dios está en una persona, hermano, Dios va a abrir puertas. Yo espero que el Señor abra puertas, hermano, a aquellas personas que hoy están necesitadas, hermano. Mire, nosotros corremos de un lado a otro buscando favores, quizás humanos, buscando ayuda, porque somos seres materiales, necesitados de cosas materiales. Pero qué mejor sería si antes de buscar, antes de correr, antes de llamar, antes de ir, antes de suplicar, antes de llorar, antes de poner una cara de lástima, qué hermoso sería que antes de hacer eso fuéramos a la presencia de Dios y oráramos y le dijéramos: Señor, estamos afligidos, Señor, estamos necesitados, danos, extiéndenos tu cetro, extiéndenos tu mano de amor, restáuranos, sálvanos. Mire, estoy seguro que nuestra condición sería diferente. Ahora, el impacto que va a tener esto, hermano, el impacto de sus oraciones, gloria al Señor, bendito Cristo. Si usted todavía está ahí, hermano, cuando comenzamos a hablar de oración, cuando comenzamos a hablar de ayuno, parece que la gente como que el corazón se hace duro y la gente no quiere, hermano. Pero si usted entiende el impacto de una oración que una madre que hace por su hijo, yo estoy seguro, hermano, que habrá bendición, hermano. Yo estoy seguro que habrá una respuesta. Esa madre que ora, esa mujer que ora, ese hombre que ora, hermano, tiene una fuerza, tiene un poder que viene no de los hombres, sino de Dios. Ahora, vamos a ver aquí, porque nosotros lo miramos solo a través de la lectura y decimos: ah, qué fácil. No, hermano, era de vida o de muerte. Era un asunto en el que una nación iba a morir, hermano. Pero Dios estaba dispuesto a ayudarles, pero Dios estaba dispuesto a guardarlos, pero también había alguien que estaba dispuesto. ¿Quiénes iban a orar? ¿Quiénes iban a ayunar? Iba a hacerlo Mardoqueo con todos los judíos. Qué bonito sería que esta nación nos humilláramos al Rey de Reyes, nos humilláramos a Jesús, al dador de la vida, al que tiene vida eterna. Estoy seguro, hermano, que nuestra condición cambiaría. Estoy seguro que habría un milagro de respuesta, de restauración para las almas, para las naciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Pero también lo iba a hacer Esther. Y dice: ayunen, oren por mí, y lo voy a hacer con mi doncella. No coman ni beban en 3 días, que yo también voy a hacerlo. Y dice: y voy a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Oiga, ella estaba determinada a entregarlo todo.
Pero así es, hermanos, cuando entregamos todo por una causa, cuando entregamos todo por la obra de Dios, también aquel por el que usted se entrega, también le va a entregar a usted lo que usted necesita y la respuesta que usted está buscando. Amén. Entonces, qué importante va a ser esto, hermanos. Tenemos un elemento. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y pedimos? Hermano, estoy triste. Ver noticias de hermanos, quizás en la figura de que están partiendo, hermano. La tristeza viene a causa de la separación. Sabemos que han ganado una batalla, que tienen derecho a estar en el reino de los cielos. Pero la tristeza de ver a esos hermanos, esas hermanas que poco a poco van a ir quizás muriendo, hermano. ¿Qué podemos hacer sino solo suplicar el favor del Rey? Sino solo pedir al Rey que sea Él quien extienda su mano de misericordia y nos dé la oportunidad. Ahora, esto es lo que va a ocurrir, hermano. Esther buscó el favor de Dios, pero también buscó el favor del rey. Entonces, ella va a promover unos banquetes y en esos banquetes va a expresarle lo que está sucediendo. Denuncia a Amán en el capítulo número 7, en el 6 se da a conocer, en el 7 él es ahorcado. Voy a saltarme esa parte porque no es la que quiero mencionar, pero lo que voy a decir es que ya en el capítulo número 8 hay un edicto. Amán es ahorcado, el enemigo del pueblo de Dios es destruido. Pero todavía hay un edicto, hermanos. Todavía hay una sentencia de muerte. Todavía hay una cláusula que dice: el día 13 del mes todos los judíos deben ser exterminados. Y lo que ellos tengan les pertenece a ustedes, hermano. Había una sentencia de muerte. Esto me hace pensar en lo que dice Colosenses capítulo número 2, versículo número 11 al 13. Creo que dice que había un acta de decretos que nos era contraria, que nos había sido impuesta, pero que Cristo la tomó y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice el versículo Colosenses capítulo 2 del 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Oiga esto, hermano: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, esto nos habla del favor de Dios, hermano, de quitar todo decreto, de eliminar todo decreto que nos es contrario. Pero vamos a ver entonces aquí qué es lo que sucede. Sucede de que Esther, Amán ya ha sido ahorcado. Esther es la reina y Mardoqueo le ha dado la casa y lo que tenía Amán. Oiga esto, pero todavía hay un decreto, y entonces aquí es donde necesitamos ver. Ahora, ¿qué es lo que sucedería? Que Esther va a pedirle al rey que él le interceda por su pueblo, hermanos. Sin embargo, el hombre le dice el rey: yo no puedo hacer nada porque hay un decreto que fue firmado conforme a la ley de Media de Persia, y en esa yo no puedo hacer nada. Perdóneme, pero esto nos muestra que los hombres en muchas ocasiones queremos ayudar o estamos llamados a ayudar, pero estamos imposibilitados. No tenemos la facultad aún de cosas mismas, de daños mismos que nosotros hayamos producido, y estamos ilimitados. No podemos resolver problemas que nosotros hayamos hecho, pero gloria sea dada a Dios, porque si hay alguien que puede resolver los problemas del hombre, se llama Jesucristo, se llama el Rey de Reyes, es nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Si no se puede resolver de esa manera, pero se puede resolver de otra, hermanos. Y esto es lo que a mí me encanta de esta lectura, hermano, y es que el rey les dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo número 8: escribid pues vosotros los judíos como bien os pareciere. ¿Qué podrían haber escrito, hermano? Cuando usted ora, cuando usted busca de Dios, cuando usted se esfuerza por ser cristiano, usted está escribiendo algo a favor de su familia. Dele gloria al Señor por ello, hermano. Su fe es algo que está escribiendo en las mentes y en el corazón. Esa dedicación, esa
ese esfuerzo es algo que está escribiendo grande, poderosamente, hermanos, que va a marcar y que va a sellar esos corazones, hermanos. Hace unos días vi una publicación ahí de alguien que había escrito de un hombre, una mujer que tiene hijos que están en malos pasos, y dice, es una mujer que se respeta. Hermano, la mujer no eligió que sus hijos estuvieran en el pecado, en la maldad. No fueron los padres los que eligen los errores de los hijos como hijos. Muchas veces hemos cometido cosas que avergüenzan a nuestros padres. Sin embargo, en medio de todas esas cosas, esa mujer, mire, yo me sorprendo como una mujer cristiana con su manto, con su mantelina, allá cuando se hacía cola allá en los penales, allá estaba escribiendo palabras de esperanza para su hijo, diciéndole que habría salvación, aunque la gente lo critique, aunque la gente la señale, aunque la gente le diga que no tiene esperanza, que su hijo es un condenado. Está escribiendo palabras de vida. Por eso usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, hermano, sus acciones, escríbalo mejor, escríbalo no con palabras, sino con acciones. Estas personas, mire, ¿qué podría escribir Mardoqueo y Esther a favor de su pueblo? ¿Qué podría escribir usted a favor de sus hijos? ¿Qué podría escribir usted a favor de su familia? Escríbalo mejor. Mire, a mí me encanta, hermano, porque había un decreto que no se podía abrogar, que no se podía anular, no podía ser revocado, pero sí había la facultad de escribir algo que les ayudaría a defenderse. Amén. Entonces, mire, discúlpeme, no vamos a negar, en esta vida, hermanos, vamos a tener aflicciones, en esta vida vamos a tener necesidades. Dios ya nos dijo que está con nosotros. Amén. Pero ¿qué tenemos que escribir? Hay que enseñar, hermanos, a nuestra familia, a nuestra fe, a nuestras casas, a salir adelante, a defendernos con la ayuda de Dios, a creer que vamos a salir victoriosos, a mantener firme la fe, a tener la confianza puesta en el Señor. Hace años con un compañero de clases, él me compartía las ideas y me decía, es que lo que pasa es que a nosotros nos gusta que todo nos venga aquí a la boca y que todos nos regalen. Hermano, nosotros no podemos ser así, hermano. En ese momento leíamos este párrafo que decía, no enséñele a sus hijos, decía, no a depender de las personas, enséñele a su hijo a pescar en lugar de tener necesidad de que le regalen un pescado. Usted, nosotros tenemos familia, tenemos hijos, hemos sido llamados a formar, a escribirlo mejor, hermano. Enséñale a ir a la fuente en lugar de tener necesidad de estar pidiendo un vaso con agua. Lo que pasa es que la mayoría de veces se nos hace más fácil depender que nos den, hermano. Como hijos de Dios debemos salir adelante en medio de las adversidades. Enséñale a ser un conquistador en lugar de que nos estén regalando. Digámosle, Señor, dame fuerza, yo quiero conquistar. Así como Caleb, hermano, que dice la escritura que era de tantos años y habían pasado 40, 45 años después de la promesa, y dijo, a mí se me dio la promesa que iba a conquistar esta tierra, y esta tierra la voy a conquistar. No se le había olvidado. Lo que sucede es que no estamos enfocados en lo que estamos escribiendo. En sus manos, en mis manos, Dios ha puesto la habilidad de escribir una palabra de bendición, pero también de marcar los corazones para que deseemos salir adelante con fe y con ese deseo de que Dios guarde nuestra vida. Ahora, ¿qué escribirían entonces Esther y Mardoqueo para su pueblo? ¿Qué escribiría usted para un familiar, hermano, que está muriendo? Aquel hombre que está allá en el hospital muriendo, agonizando, ¿qué le escribiría? Hermano, yo quiero pensar en aquella intercesión que Abraham hace por su sobrino Lot cuando los ángeles llegaron y le dijeron, vamos a destruir Sodoma, y él comenzó a interceder y a decir, si faltan tantos justos, no lo vas a destruir, ¿verdad? Si faltan tantos, mire, llega una cantidad en la cual Dios le dice, no, es lo menos. Y ¿sabe qué? No había, hermano, no habían tantos justos. Lot tuvo que ser salvado por los ángeles. Qué bonito sería, hermano, que nosotros comenzáramos a escribir cosas hermosas para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestros hogares. Ahora, versículo 8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua.
Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de los correos montados en caballos veloces procedentes de los pastos reales. Y dice el versículo 11 que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Oiga, qué interesante, hermano. ¿Qué era lo que necesitaban? Ahora, piense usted, hermano, se cumple la fecha. Hay un edicto que dice que tu familia va a ser destruida. Hay un edicto que dice que se pueden apoderar de tus bienes, hermano, y no tienen la posibilidad de defenderse. No hay ni siquiera la mínima, ni la remota posibilidad de defenderse. Hermano, esa gente lloró. No solo ellos, las provincias, las personas hicieron lamento por ese edicto, hermano. Pero, hermano, las cosas iban a cambiar. Sí es cierto que no se anuló ese decreto, pero hubo una palabra de esperanza, hubo una palabra de respuesta, y la palabra era: tienen permiso para defenderse, ustedes están autorizados, están capacitados para defenderse. Ahora yo le pregunto, hermano, pensemos en una persona que está mirando que viene alguien a robar, a saquearle su casa, sus bienes, y no puede hacer nada, está atado, no puede hacer nada, y está ahí solo mirando y lamentando. Esa es una, pero la Biblia dice que estos hombres recibían el permiso para defender lo que amaban. Ama su casa, entonces defiéndala. Ama su familia, entonces defienda. Ama a sus hijos, entonces defiéndala. Ama su fe, entonces defiéndala. Hermano, estamos viendo y estamos entendiendo estas situaciones de pecado y toda esa maldad que se está fraguando en esa ideología de género donde quieren las personas tener ese control de poder enseñarle a los hijos y decirle: ustedes decidan lo que quieran ser. Si ustedes quieren ser niñas, aunque sean niños, ustedes pueden ser niñas. Hermano, defiéndala, escriba algo, defienda esa fe en el corazón, en la mente. Hermano, como cristianos no podemos aplaudir lo que el mundo está haciendo. Sí, es cierto que no podemos evitar que la gente piense diferente, pero tampoco pueden contaminar nuestro pensamiento, y menos que eso, quebrantar esa palabra, esa norma de vida, esa regla de fe que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Ahora, yo voy a preguntarle, hermano, ¿qué ocurrió ese día cuando se dio ese edicto en el cual decía: tienen permiso para defenderse? Ese día hubo júbilo, hermano. Ese día hubo regocijo. Ese día hubo esperanza. Ese día fue un día de salvación, hermano. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: esto era lo que necesitábamos. Esto es como lo que estábamos pasando hace unos días, hermano, donde la gente